Hoy vamos a hablar de otra rapaz en esta semana, en esta sección de Madrid Salvaje. Es la más pequeña de las rapaces que surcan los cielos madrileños. Bueno, se confunden fácilmente con las hembras y con los jóvenes de cernícalos vulgares. Vamos a dejar que el experto nos lo cuente mejor. Hablamos del cernícalo primilla y lo vamos a hacer pues con una asociación que recibe su nombre debido a esta especie tan bonita. La Asociación Naturalista Primilla, ANAPRI. Su presidente es José Antonio Matesans. José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, José Antonio, el cernícalo primilla, ¿no? ¿Qué población tenemos aquí en Madrid? ¿Se sabe algunos datos de esta especie? Bueno, pues el cernícalo primilla, como muy bien has dicho, es la más pequeña de las aves rapaces diurnas, ¿no? Reproductoras, porque luego en invierno sí que nos visita una que es un pelín más pequeña, que viene de Europa, que es el esmerejón. Y bueno, lo que sí podemos saber sobre todo es que la población de cernícalo primilla en Madrid se ha reducido bastante. Bien es cierto que sus poblaciones son fluctuantes, ¿no?, por varios factores, pero se ha demostrado que en los últimos años ha llegado a reducirse, no se sabe todavía muy bien por qué, hasta un 53%. Yo te puedo hablar un poquito sobre todo de la población de cernícalo primilla que tenemos en nuestro pueblo, en Colmenar Viejo. Que cuéntanos. En la sede de nuestra asociación, que es ANAPRI, Asociación Naturalista Primilla. Y bueno, sí que hace los 90 por ahí llegó a haber una buena población que rondaba unas 30 parejas, ¿no? Pero se ha ido reduciendo y bueno, se ha ido ahí poquito a poquito perdiendo efectivos. Y por ejemplo en este año que tenemos el censo ahí, en la primera estimación que hemos hecho, ronda solo las 12 parejas, ¿no? Más de la mitad. Sí, claro, estamos hablando de esta manera hace bastantes años, pero sí que es cierto que en los últimos 10 años pues puede que se haya reducido en unas 10 parejas la población. Estamos hablando de problemas que tienen realmente para su conservación un montón de especies, principalmente especies esteparias o que utilizan territorios abiertos, ¿no?, de agricultura, de pastoreo, pues porque están muy relacionadas a ese tipo de uso del campo y del terreno. El cernícalo primilla es una especie insectívora, aunque también se puede alimentar de pequeños roedores, micromamíferos, y utiliza, pues eso, el campo abierto que hay cerca de sus colonias de cría. Para criar utilizan edificaciones, ¿no?, generalmente caseríos en el campo y demás, o pequeños pueblos que todavía conservan en sus tejados pues la típica teja esta antigua, se llama teja árabe, y que aprovecha esos huecos que quedan bajo teja o en los muretes para hacer sus nidos. Entonces tiene como varios problemas, ¿no? Uno de ellos es directamente relacionado con su alimentación, que el cambio de uso de los campos, la pérdida de la agricultura tradicional, monocultivos, el uso de pesticidas, pues todo es el no dejar barbechos, campos en descanso de unos años para otros, pues todo esto afecta muy negativamente al desarrollo de sus presas, ¿no? Y al final, al tener menos comida, la producción es menor y poco a poco pues la población se está reduciendo. Y el otro problema principal pues es también relacionado con un poco la malentendida conservación de los edificios, ¿no? El no tenerlos en cuenta a la hora de por ejemplo, pues hacer las reformas, sobre todo en iglesias, ¿no?, en los pequeños pueblos, o en este caso en la Basílica de Colmenar Viejo, que ya es una iglesia con bastante más entidad, pero bueno, aunque aquí tenemos cajas nido, pues que en otros sitios no se tiene en cuenta y se está reduciendo el lugar de sitios para nidificar, que también les está afectando, claro. Podríamos decir entonces que la mano del hombre es el principal problema, ¿no? Por un lado o por otro, ya sea campo o ya sea por los edificios, podría ser. Eso es, desgraciadamente en la mayoría de causas que están poniendo en declive a la mayoría de las especies de fauna, incluso flora en general, pues está la mano del hombre de una u otra manera. Cuéntanos un poquito más sobre esta especie. Has dicho que es insectívora. ¿De qué otros animales se alimenta? Sí, pues eso, sobre todo es un gran aliado para la agricultura, ¿no? Porque
en estas explosiones de micromamíferos que hemos escuchado muchas veces, pues sobre todo en Castilla y León y demás, pues es un eficaz rodenticida, ¿no? Caza un montón de topillos y bueno, pues al final es lo que mantiene un poco en equilibrio la naturaleza. Muchas veces lo que nos hace que haya este tipo de explosiones, este tipo de plagas, es que no haya una naturaleza en equilibrio, ¿no? Porque el mal entendido uso de, por ejemplo, los pesticidas o venenos, que efectivamente se cargan un montón de animalillos de este tipo, afecta luego negativamente a sus depredadores naturales, con lo cual también mueren. Y al final es cuestión de tiempo que vuelva a haber nuevas explosiones de estas especies, ¿no? Pero bueno, aparte de los micromamíferos e insectos que al final, si son plaga, pueden afectar a la agricultura, ¿no? Pues también se alimenta también de pequeños reptiles, lagartijas, y bueno, suele alimentarse mucho de escolopendras, suele alimentarse de un insecto así que tiene una pinta muy fea, que es el grillo topo. Bueno, en definitiva, especies, pues eso, insectos y pequeños mamíferos y reptiles. Rara vez cazan algún tipo de pajarillo. José Antonio, tengo mucha curiosidad y sobre todo yo creo que los oyentes que nos estén escuchando también, ¿cómo podríamos identificar a este animal? ¿Cómo podríamos diferenciarlo de un cernícalo común, por ejemplo? Claro, bueno, la dificultad es grande. Sí. Hay varios cosas en las que uno se puede fijar y te voy a ir diciendo un poco por partes, ¿no? En primer lugar, la forma de cría del cernícalo primilla es colonial. Casi nunca cría de manera solitaria. Con lo cual, si llegamos a un pueblito en el que en un tejado podemos observar, por ejemplo, 4 cernícalos, con mucha probabilidad se tratará de cernícalo primilla. El cernícalo vulgar suele criar a lo mejor un poco más alejado de pueblos, aunque es cierto que también puede criar en huecos, ¿no? de muros o bajo teja incluso, pero es mucho más raro. Y en el campo pues también va un poco por el estilo. Cuando el cernícalo primilla, al ser colonial, también suele comportarse de esa misma manera en los terrenos donde caza, de tal manera que muchas veces veremos no solo uno, veremos 2, 3, 4, 15, ¿no? Entonces, aunque no veamos de cerca los otros pequeños detalles que te voy a contar ahora, pues puedo ahí discernir un poco y separar cuál es primilla y cuál es común. Sí. Y luego, pues bueno, ya para diferenciarlos, pues ya habría, yendo ahí un poco más al detalle, prácticamente habría que utilizar a lo mejor un aparato óptico, más bien unos prismáticos, o incluso el telescopio si estuviera alejado. Las hembras son muy difíciles de diferenciar, tanto la del vulgar como del primilla, porque son muy parecidas. Es un color marrón, con una especie de barrado, tanto por el pecho como por la espalda. Esas son muy difíciles de diferenciar. ¿Y los machos? Los machos es más fácil, ¿no? Porque aunque el patrón de colorido es parecido, con la cabeza grisácea, el pecho marrón, normalmente el primilla lo que tiene es la espalda marrón, teja uniforme, sin ninguna mota, y por ejemplo el macho de cernícalo vulgar, pues sí que tiene también barreado marrón, o sea, barreado oscuro en la espalda, donde estaría el marrón. El primilla además tiene la cola así de un color grisáceo, igual que unas plumas del ala. Entonces si lo hubiéramos posado, pues eso ya alertaría y nos llamaría la atención. Y luego una cosa muy graciosa que viene en las guías, ¿no? Y que realmente es muy difícil de observar en el campo, tienes que tener un telescopio terrestre o algo, es las uñas, las garras. En el caso del vulgar, las garras serían oscuras, negras, y el primilla las tiene blanquecitas, pero ya te digo que, claro, para, eso sí, para poder diferenciar eso en el campo, pues tienes que tener un muy buen equipo óptico. Oye, me gustaría que, José Antonio, porque hemos dicho de que se alimenta esta especie, por profundizar un poquito más, y que no lo sé, desde el conocimiento te pregunto, ¿tiene algún depredador esta especie? Al ser una rapaz es difícil, pero al ser tan pequeña, digo, a lo mejor tiene algún depredador. Pues sí, aquí la pirámide trófica que se llama, digamos que el cernícalo primilla estaría en el escalón que sería depredador, ¿no? Pero es que por encima hay un escalón superior que es el superpredador. Sí. En este caso es difícil, ¿no?, que entren a los pueblos ciertas aves que podrían depredar más en la naturaleza,
pero sin duda, pues el búho real, por ejemplo, si algún primilla está ahí despistado en el tejado, durmiendo en un lugar que no sea una caja nido, por ejemplo, sí, pues le puede capturar. Pues yo qué sé, también mamíferos, ¿no? Pero esto es más en plan mamíferos nocturnos que pueden llegar a subirse a los lugares árboles donde crían, ¿no? A los tejados, y bueno, y buscando por ahí, pues pueden capturarlos, pues en plan comadreja, una jineta, si a lo mejor el caserío donde está cerca de un río, ¿no? Y bueno, y alguna ave rapaz diurna, pues a lo mejor en plan halcón peregrino podría también depredar sobre el Gemicalopinia. O sea, que no son pocos los depredadores que tienen. José Antonio Matesans. Bueno, sí que es cierto que el peligro viene más del humano por todo lo que he contado. Sí, lo que contaba, sí. Sí. Pues José Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros y por ilustrarnos en esta especie de animal. Esperemos que los oyentes, ya hemos dicho que era difícil reconocerlos, pero si los oyentes, bueno, pues ven este tipo de animal, espero que estos consejos les hayan servido para identificarlo en la naturaleza. José Antonio, que muchísimas gracias por estar con nosotros aquí esta semana. Pues nada, a vosotros muchas gracias por darnos esta oportunidad de explicar lo que sabemos, ¿no? Y que con estos capítulos que estáis dedicando, pues que a la gente le entre un poquito de interés y bueno, poquito a poco. Nadie ha aprendido, ¿no? Y lo importante es ir aprendiendo poquito a poco. El amor a la naturaleza yo creo que es lo que nos va a acercar a conocer a diferentes especies. José Antonio, que muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Un abrazo, adiós. Adiós.